Bienvenidos todos. Esperamos que sea un lindo tiempo para nosotros, especialmente al mirar la palabra de Dios. Nuestro hermano leía la situación de José. La situación de José, así en Génesis capítulo 39. Vamos a mirar un poquito atrás de esto, un poquito atrás, capítulo 38. Y es notable ver esto. Yo no sé, me parece que leyéndolos pareciera que estoy descubriendo cosas y son historias tan conocidas, ¿no? Son muy conocidas, sumamente conocidas. Y encontramos aquí en el capítulo 38 una situación que uno podría leerla como algo hasta normal, pero cuando hablamos de las personas y hablamos de este tipo de personas, calidad de personas, que llegaron a ser los hombres representativos de la nación de Israel, uno diría, ¿qué está pasando acá? ¿No? Y creo, hermanos, que si no han estado en alguna de las enseñanzas que hemos tenido, no las han escuchado, nosotros no podríamos apelar a otra cosa que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, nada más. Piense usted un momento y observe su vida. ¿Qué hubiera sido de usted hoy si Dios no se hubiese cruzado en su camino? ¿Qué hubiera sido? Haga hasta ese momento cuando se convirtió, supiera o no supiera la gente lo que usted era en su interior, en su corazón. Si la vida hubiese seguido ese mismo transcurso, ¿qué sería hoy? ¿Qué hubiera sido de su vida hasta hoy? Y es esto lo que ocurre. Dios tratando con vidas iguales que las nuestras. Tal vez la manifestación del pecado fue distinta, pero eran al tiempo tan temprano en la historia, eran personas como nosotros. Dios le está mostrando a su pueblo, a su nación, escrito por Moisés, al Dios creador, a su Dios. Le está mostrando que Él es justo de tal manera que puede castigar al mundo con un cataclismo que cubra de agua todo el planeta. Dios es capaz de mostrarle que Él puede desbaratar los planes de los hombres cuando levantan una torre para decir, esto nos va a unir para siempre. Dios desbarata los planes de los hombres. Dios puede y hace, y le muestra a Israel que Él es capaz de castigar el pecado extremo de los hombres, como fue a Sodoma y Gomorra, el pecado del desorden terrible sexual que estamos viendo en nuestra época. Dios, ese Dios, es el que está hablando aquí a la nación de Israel. Y por 5 libros le va a mostrar quién es Dios. Y le va a mostrar quién es Dios a través de las leyes que le presenta a su pueblo, para que se rijan, para que sean distintos a las naciones de su entorno. Ahora, el capítulo 38 comienza diciendo, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Así comienza el pasaje. Y lo que hay que ver, qué es lo que pasó, qué pasaba en aquel tiempo, es el capítulo anterior, que meditamos en él un poquito el viernes pasado. Lo que ocurrió es que los hermanos de José terminaron vendiéndolo como un esclavo. Bueno, piensen en sus hermanos, los que tienen hermanos, y si usted haría algo así con su hermano. Primero, los hermanos se reunieron para decir, acá viene el soñador, el que nos molesta todo el tiempo, en los versículos 18, en el capítulo anterior 37, 18, 19, y el 20 dice, ahora pues venid y matémosle. Y vamos a sepultarlo en una cisterna, en un pozo. Eso es lo que pretendían estos hermanos. ¿Sí? Si se cortaban todos a la vez y mostraban un poquito de sangre, ahí va a decir Jacob.
¿Eh? Todos del mismo padre. Sin embargo, había uno de ellos que le molestaba y eran capaces de matarlo y fue lo que iban a hacer hasta que Rubén, el mayor de ellos, él dice que no lo maten. ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano? No lo maten. Hermanos, temprano en la historia esto era el corazón del hombre. No es nuevo. No es nuevo. Rubén detiene la muerte, pero llegan a la conclusión de que podrían venderlo. Judá se entera que es un hermano que Rubén tendría unos 24 años entonces, Judá probablemente unos 20 años, y estos muchachos, ya grandes, eran capaces de ver a su hermano como una profunda molestia. El versículo 27, allí, 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vamos a sacarle más provecho a esto, no puede ser que termine su vida y ¿qué les parece si lo vendemos? Justo ahí viene una columna de hombres que venden esclavos, vamos a venderlo como esclavo. Y el precio que se pagó fue el precio de un esclavo para entonces. Y ahora toma el liderazgo Rubén, pero Rubén es el hombre que lo va a vender. Y aunque parezca esto increíble, imposible de pensar, allí también se jugaban los tiempos de edad de nacimiento. El hijo mayor, el que sigue. ¿Qué pasaba con esto? ¿Qué era lo que podían conseguir? Primero el hijo mayor, primogenitura, bendición del primer hijo. Y luego el segundo iba a pelear, bueno, vamos a hacer esto, así capaz que quedo yo. Y el tercero decía, no, déjeme a mí el paso. Increíble, pero mirarlo así era una posibilidad muy clara de esto. Así que Judá detiene un poco esto, pero dice, vamos a venderlo. Y las 20 piezas de plata fueron el precio de la esclavitud para José. Otra vez, Rubén aparece en escena en el versículo 29. Después, Rubén volvió a la cisterna, no estaba, y no halló a José dentro y rasgó su vestido. Volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Bueno, ya se enteró que lo habían vendido, ya no podía hacer mucho. Y recuerdan ustedes, toman la túnica de colores, la ensucian en sangre, y todos van a decir a papá, esto fue lo que encontramos de José. Bien, saben que somos una familia de 13 hermanos. Pero no hay pelea por la primogenitura. No se saca nada. Pero si por mi mente voy por cada uno de mis hermanos, daría bravo pensar, yo voy a hacer algo así con uno de ellos. Vamos a complotarnos 12 para matar a uno. Bueno, aquellos que tienen 1 o 2 o 3, seguramente les sería más penoso pensar en menos gente, ¿no? Capaz que en 13 uno que desaparezca no es nada, ¿no? Aquí estaba el corazón del hombre. Esto es el ser humano, es una muestra de lo que es el ser humano. Así que cuando abrimos el siguiente capítulo, nosotros encontramos, y miren lo notable también, ¿no? Notable negativo, el versículo 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo al papá. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Ni siquiera la misericordia hacia un padre. No había forma, o no hay forma de pensar nosotros, aquí hay corazones duros que no quieren santidad. El corazón no quiere santidad. Entonces el capítulo 38. Aconteció que en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Cuando José comienza su tiempo de esclavitud. Ahí también suceden cosas. En aquel tiempo,
José ya está esclavo, toda la situación terrible ha pasado, la mentira, el engaño otra vez se repite en la vida de estas personas y podríamos decir que Jacob está recibiendo lo que él permanentemente en su vida fue sembrando. Pero algo curioso, notable aquí. Judá se aparta de sus hermanos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué podríamos aprender que hay? Aquí hay una conciencia que está sucia y que sabe que no podría mirar a sus hermanos a los ojos, entendiendo y sabiendo que aun cuando no le dieron muerte a un hermano, él colaboró con la venta de parte de su familia para que fuera un esclavo. Así que, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que entender y saber que si hay, no es siempre esto que ocurre, pero si tú te estás apartando del pueblo de Dios, algo está pasando. Algo está pasando. Si tú no puedes mirar a los ojos a los cristianos y hablar de algún tema que, bueno, golpea en tu mente, en tu conciencia, eso inmediatamente quiere decir que hay algo que tienes que solucionar. Inmediatamente. Algo para solucionar. Lo que hizo Judá es lo que muchas veces hacemos. Nos apartamos. Y empezamos a ver, seguramente, todo lo que hay en torno como lo malo, pero lo malo es lo que se aleja del pueblo de Dios. No lo que queda. Y no estoy hablando de como nos ha pasado, de que alguien vaya a otra iglesia, alguien a otra iglesia. No estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de apartarse del pueblo de Dios. ¿Me entienden? Y esto es uno de los primeros síntomas que ocurre. Bueno, comienza la persona a dejar de congregarse, no le interesa orar, ya no le interesaba antes, no le interesa leer la Biblia, ya no le interesaba antes, y comienza a dejar lo que seguramente se está convirtiendo, bueno, si yo estoy entre el pueblo de Dios soy un hipócrita. Y es cierto. Pero tiene solución. Tiene solución. Judá se aparta de sus hermanos y, queridos, es esto, no hay otra explicación. Su pecado le perseguía y un día le iba a encontrar. Un día le iba a encontrar, sabemos la historia. Así que se aparta. Y dice, se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Bien, ¿qué hace el cristiano cuando se aparta de sus hermanos? Bueno, ¿qué has hecho? ¿O qué he hecho? Siempre va a haber alguien con quien juntarse. Siempre va a haber alguien con quien juntarse. Y escuchen bien esto, hermanos. Esto es parte de una verdad. El cristiano dirá, no me siento cómodo con los cristianos. No me siento cómodo con los cristianos. Y muchas veces los cristianos incomodamos a otros. Los incomodamos, los hacemos sentir mal. Pero no se trata de eso. Ahora se trata de que está mal y por supuesto que se van a sentir incómodos entre los cristianos. Cuando hay un tema para hablar, dará su espalda y se irá. Porque no se puede hablar, yo entregué a mi hermano, yo lo vendí. Golpean la conciencia. En el Salmo capítulo 1, Salmo 1, y el versículo 1, Salmo 1:1, van a recordar muy bien este pasaje. Tal vez hasta alguno lo sabe de memoria. A veces nos entreveramos. Yo generalmente me entrevero si es el Salmo 1 o el Salmo 23. Pero acá es el Salmo 1, ¿está? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es el progreso de este perteneciente al pueblo de Dios que se aparta? Escucha el consejo de otros, el consejo de los malos, así que bienaventurado si no los escuchas. Empieza a caminar con los pecadores, feliz si no camina con ellos, pero el que lo hace terminará sentado como uno de ellos. Exactamente como uno de ellos. De tal manera que cualquiera pasará,
cerca de este cristiano y dirá, este se apartó, está viviendo como alguien del mundo. Está viviendo como alguien del mundo. El mundo siempre tendrá, y Satanás siempre tendrá, a alguien preparado para recibir a alguien que se aparta de Dios. Entonces habrá destrozos, porque no puede haber otra cosa en el camino de un cristiano así. La conciencia sucia por causa del pecado siempre llevará a malas decisiones. Un cristiano en pecado con conciencia sucia no razonará bien lo que es mejor para su vida. No va a razonar. Así que, hermanos, seamos buenos consejeros, buenos y amantes, ayudadores de aquellos que tal vez se estén apartando. Cuando alguien viene a ti a decirte, mira, hice tal cosa, por favor no lo corras. Tienes que atraerlo, porque es mejor ganarlo que perderlo. Y es evidente que Judas no podía ir a ninguno de sus hermanos. Tal vez tendría que ser las personas de mayor confianza para él. ¿Pero a dónde fue? Salió de sus hermanos y encontró a otro que conocemos un poquitito de la vida de Judá, lo vamos a mirar también aquí. Esta persona, Ira, esta persona es mencionada en un capítulo 3 veces. Y cada vez es mencionada como alguien muy cercano a Judá. En el versículo 12, al final dice, él y su amigo Ira. Y en el versículo 20 dice, por medio de su amigo el adulamita, que es Ira. Muy bien. Cuando un cristiano se aparta, ¿con quién se junta? ¿Con quién se reúne? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus cercanos? ¿A quién le tiene confianza más que a los cristianos? Cuando un cristiano se aparta, el mundo tiene a alguien de confianza preparado, que lo que va a hacer es hundirse juntamente con el cristiano. Y esta experiencia es la que vemos. No, el hijo pródigo se llenó de amigos, ¿no? Se llenó de amigos. Bueno, ¿le sirvieron? Sí, para terminar comiendo la comida de los chanchos, la comida del mundo, diríamos para nosotros hoy. Así que Judá, un hombre que no buscaba la santidad, no la buscó en sus hermanos, no buscó el arrepentimiento, la confesión, reunirlos. Bueno, vamos a hablar de este asunto. A mí me está matando este asunto. Me está matando. Vamos a hablar, vamos a solucionarlo. Papá no puede ya vivir así. No debe vivir de esta manera. Vamos a solucionarlo. Pero lo dejó atrás. Este hombre, Ira, fue un compañero de sus trabajos. Le acompañaba a muchos lugares. Hasta el punto que encuentran una ocasión para el pecado y Judá la aprovecha. Dice en el versículo 13, y fue dado aviso a Tamar, solamente un poquito de historia, unos versículos más atrás, el primer hijo se casa con una mujer de ese lugar, y dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios cortó con su vida, terminó con su vida. Así que la costumbre era, el hermano siguiente debía casarse con la mujer viuda para generar descendencia. Y este hombre no le generaba descendencia a esta mujer, porque iban a ser de su hermano. No quería, desagradó a Jehová y terminó también con su vida. Imaginen el corazón de Judá. Terrible, ¿no? Perdió un hijo por malo, pierde otro hijo por malo, y no quería perder un tercer hijo. Así que le dijo a la mujer, vete a tu tierra, mantente allí, cuando mi hijo crezca, no dice la escritura qué diferencia podían tener de edad, parece que era un niño este muchacho todavía, cuando él crezca te lo voy a dar como esposo. Y no llegaba el esposo y no llegaba.
La mujer veía que había crecido, pero no me lo da, así que ella hace esto. 13. Fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, el hijo de Judá, y ella no era dada a él por mujer. La historia es, Judá ve a esta mujer, cree que es una prostituta, entonces cae en pecado con ella. Paga sus servicios con un cabrito que le era entregado luego de unos días. Pero esta mujer dice, déjame una prenda porque quiero asegurarme que me vas a traer el animal. Así que le deja su bastón y algo más, lean allí en el contexto, y al tiempo esta mujer aparece embarazada. ¿De quién? De Judá. Claro, Judá dice, esa mujer tenía que estar casada con mi hijo. ¿Cómo puede ser que esta mujer quede embarazada? Es fornicaria. Así que le llega la noticia y dice, quémenla. Vamos a leerlo. Dice versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Bueno, aquí hay un hombre que juzga a una mujer, no sabía que era de él el hijo, pero juzga a una mujer cuando él había pecado. ¿Era pecado lo de Tamar? Digan que sí. ¿Era pecado? Claro que sí. ¿Judá no había pecado? Sí, era un adúltero. No sabía que era con su nuera, porque fue engañado, igual que lo que hacía su padre. Así que, digamos que Tamar toma justicia y dice, pero un poquito, tengo las pruebas de quién estoy embarazada. Así que a quien le pertenezca esto es el padre. ¿Quién era? El suegro. ¿Y cuál era la razón? Tú no me has dado el esposo prometido. Así que voy a pecar. Otra vez, hermanos, no dejo de pensar en esto, ¿no? ¿Cómo Dios permite que estos sean los patriarcas de Israel? Pero, queridos, tal vez estos pecados no han estado en nosotros, pero no quiere decir que no hayamos sido aún peores que Judá. Lo que Dios está mostrando, esto es el hombre. Israel, tú no eres nada. Acá está la esencia de ustedes. Esto es lo que son. Este hombre juzgador se puso el traje de juez y dio la orden de quemarla, pero cuando se vio acusado, era otro cargo de conciencia sobre él. Y él diría, me quedo con lo de José, pero esto me lo tengo que sacar de arriba. Yo no puedo seguir huyendo del pecado porque esto me va a matar. Así que dice el versículo 26, entonces Judá los reconoció, las prendas, y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo y nunca más la conoció sexualmente. Bien, por terrible que sea esta situación, terrible que sea, lo que hace Judá es liberar a esta mujer de la culpa de su pecado. Porque pecó. Pero él reconoce su pecado también. Y otra vez, lo único que va a liberar a un creyente que ha pecado, que está en pecado o que pecará, es arrepentimiento
y ser perdonado por Dios. Eso nos hace libres. Y cuando miramos a Judá, un predicador que escuché hace un tiempo atrás, él dijo, esta es la conversión de Judá. Aquí Judá reconoce lo que él es, un pecador. Porque si miramos hacia atrás, Judá era un hombre terrible, terrible. Y habla la profecía de su padre acerca de él también. Otra cosa notoria que hay aquí es los hijos que nacen de esta relación. Y dice el versículo 27, y aconteció que al tiempo de dar a luz, aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero volviendo a meter la mano, aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. ¿Saben dónde encontramos a esta persona? Fares. En la genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1. Y es un hijo nacido de una situación pecaminosa extrema. Pero soberanamente Dios mantiene la línea del Mesías en estas personas. ¿Qué les parece? Bien, lo único que quedaría decir para nosotros, ¿y por qué yo estoy en la línea de los salvados? ¿Por qué estoy? Igual que Fares, igual que Judá, solo por gracia y misericordia de Dios. Solamente. No eres tan bueno como Fares, ni eres tan bueno como Judá. Somos pecadores. Y Dios ha querido tratar con nosotros. Si los cambios se producen en Judá de aquí en adelante, el futuro de Judá sería muy bueno. Pero nada quitaría el presente de José. Ni el arrepentimiento de Judá, ni la confesión de Judá, ni las consecuencias de la vida que Judá tuvo. No cambiaría el presente de José. Así que Dios hace algo, creo yo. Y los comentarios que he leído también opinan muy similar. Dios pone en una secuencia del tiempo el caso de Judá y Tamar. Inmediatamente pone la historia de José. Y hace un contraste entre estas dos cosas. Cuando uno parecía ser muy santo, José, y Judá muy malo, muy pecador, los dos fueron alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Eso es grandioso. No sé si les comenté esto. Hace poco tiempo escuché a un predicador que él hablaba a su iglesia y decía, estaba hablando del adulterio. Entonces, bien, en las iglesias lamentablemente en estos tiempos esto ocurre muy, muy a menudo y de pronto llega gente a las iglesias que se apartaron algún tiempo, eran cristianos, pero dejaron su familia, formaron otra familia, se arrepienten. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Así que el predicador estaba dando bien para que la persona en su conciencia tuviese claro que tal cosa es pecado. Pero si los mandaba así a casa, los iba a mandar muertos. Así que dijo, yo no sé cuál es su condición, pero quiere decirle algo. Hay esperanza. Hay perdón de parte de Dios. Hay perdón. Hubo un tiempo en la Argentina que se abrió la democracia, que me contaban que durante la dictadura hubo tantos problemas familiares y la gente no se divorciaba porque no podía hacerlo, legalmente no podía hacerlo. Así que había personas que, casados, dejaban su familia, se unían a otra mujer, a otro hombre, tenían hijos, se separaban de esa familia, se unían a otra y otra y otra, y a veces tenían tanto historial. Así venían a la iglesia y los pastores tuvieron que empezar a estudiar. Porque ¿cómo solucionamos este disparate?
¿Qué trae solución? La gracia y la misericordia de Dios. La gracia y la misericordia de Dios. Ella nos ha alcanzado. Capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José tuvo un gran testimonio, un buen testimonio para sus patrones. Él fue un buen trabajador, cumplía todo lo que el patrón le estaba pidiendo. Pero ocurre algo. Este hombre o joven hermoso, bonito, recibe la tentación de la esposa de su patrón para cometer inmoralidad. Y esta tentación, que era muy fuerte, seguramente para este joven, no tuvo el fruto porque Dios libró a José de caer en pecado. Dice el versículo 7, el 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, este hombre le dejó en la casa: tú controla todo, solamente quiero comer. ¿Sí? De eso me voy a preocupar, en tener la comida en la mesa cuando la pida. Lo demás, todo en manos de José. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Queridos, las mayores oportunidades que se le da al hombre y a la mujer para pecar es la soledad. Es cuando nadie le mira. Ese es el mejor momento. Aunque hoy nos pueden mirar por todos lados, ¿no? Con las cámaras, quiero decir, ¿no? Con la cámara en la calle, todo lo demás, no tiene bien controlado. Pero entonces no. Así que el problema no es que haya o no haya cámaras. El asunto no es que esté solo. El asunto no es, y no es una excusa, que estoy solo, sin papá, sin mamá y sin mis hermanos. La excusa no es que me vendieron como un esclavo. No voy a poder dar una razón acerca del pecado porque estoy a tantos kilómetros de mi casa. La razón es: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Ahí está el asunto. Y este hombre es evidente que deseaba la santidad. Es evidente que no quería manchar sus ropas. No quería hacerlo. A este buen muchacho, 2 veces las ropas le cambiaron la vida. Una fue la que sus hermanos tiñeron de sangre. Bueno, podríamos hablar 3, cuando su padre le da como hijo privilegiado, ¿no? La ropa. Otra cuando los hermanos tiñen con sangre. Nadie lo iba a buscar ya. Ya no lo iban a buscar. Los que sabían lo que había ocurrido no iban a decir: ¿y si vamos a Egipto a ver si está vivo? Eso no iba a pasar. Y ahora la ropa de José queda en manos de la esposa de Potifar. Dice el versículo 12: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Queridos, no hay excusa bíblica para el pecado. No lo hay. Ningún tipo de pecado. En este caso estamos hablando de un pecado moral, sexual. Pero ¿cómo este muchacho sí se resistió?
¿Cómo él pudo vencer? Porque después de eso, después de caer en pecado con esa mujer, o se iba muy lejos o mataba a su patrón, ¿no? Entonces arreglaba con la mujer y se quedaban juntos. Había que hacer algo. Pero como Dios era el que le miraba y él lo sabía bien, él dijo, no pecaría, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Y ahí está la clave de toda la vida cristiana. Si como hijos de Dios vivimos en muchas tentaciones, acá tenemos el ejemplo de un hombre en medio de la nada, con serios problemas emocionales, sentimentales, con problemas de la protección de vida para su permanencia como ser humano. Todo lo que podría verse como negativo. No le dio permiso para caer en pecado. Él miraba a Dios antes que nada y antes que nadie. Por supuesto que esta mujer le acusa y el pasaje que nuestro hermano leyó le pone en la cárcel. Así que las condiciones se empeoran más, mucho más. Pero como hay esperanza, el versículo 21, que leyó nuestro hermano, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Podríamos concluir con la breve historia de José en este aspecto, de que él tuvo la victoria porque temía a Dios, y toda victoria con temor reverente a Dios tendrá consecuencias de las buenas. No de las malas, de las buenas. Porque venció. Ahora, ¿hay posibilidades de que alguien que cae en pecado salga de esa situación? Por supuesto que sí. Claro que sí. La Biblia lo dice, la Biblia lo promete, pero las marcas van a quedar. ¿Qué pasó con José? No había marcas. No había marcas. Él se va a encontrar con sus hermanos. Él puede mirar a sus hermanos a los ojos y decirle todo lo que tenía que decirle. Pero si ustedes recuerdan, lo que dijo él fue, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios me trajo acá para salvar gran pueblo. Esto es temor a Dios, es reverencia a Dios. La cárcel de José fue inmerecida. Él no tenía que estar en la cárcel. Pero si él no estaba en la cárcel, él no iba a ascender al segundo puesto del gobierno, después de que Dios le revelara los significados de los sueños, que lo vamos a estar viendo más adelante. Dios dejó en claro que a sus piadosos Él los guarda, Él los protege. Él extiende su misericordia, bien claro, le extendió su misericordia, estaba con él. Judá, mientras huyó, no podía estar en la presencia de Dios. Los hermanos de José, hasta que ellos no confesaron, si lo hicieron alguna vez, ellos seguían siendo personas que disparaban de la presencia de Dios, huían de Dios, escapaban de él. La prisión no es sinónimo de prisión. La prisión puede ser la libertad más grande que alguien haya logrado. Más grande. Y he conocido personas en la cárcel que decían exactamente esto. Esto no es prisión. Yo soy libre en Cristo. Estoy libre en Cristo. Y eso se logra solamente con el perdón de nuestros pecados. Bien, José era un hombre que buscaba la santidad, iba detrás de la santidad, que trabajó, se esforzó y se negó a sí mismo para ser un santo para Dios y dar testimonio de eso. Judá, hasta que no trató con su pecado, no pudo tener libertad y tampoco pudo librar a otras personas, como en el caso de Tamar. Bien, yo soy el pecador. Quiero que te maten, pero te voy a dar libertad
¿Por qué? Porque yo también soy pecador. Estoy en la misma condición que tú. Y hasta el momento al menos, Judá no quería ver mucho de una santidad que era necesaria. Hermanos, tal vez la soledad muchas veces nos ha jugado una mala pasada para cualquier clase de pecado. Entonces, esto tiene que volver a pensarse entre el pueblo de Dios. Tiene que volver a pensarse. Bueno, ¿queremos ser como José o queremos ser como Judá? ¿Queremos ser como el Señor Jesucristo, hechos a la imagen de Él, o queremos ser como Pilatos? Pero generalmente no hay puntos medios en esto. O queremos lo que es de Dios o lo vamos a rechazar. Así que examinemos nuestra condición cada uno, tomemos estos ejemplos y aunque no sea el mismo pecado, miremos que el pecado siempre está.